Hola, buenas tardes hermanos. Hoy vamos a de nuevo a estudiar la palabra. Para empezar a estudiar la palabra vamos a hacer una pequeña oración. Padre, por favor, guíanos a, a tu senda de justicia y entrar por tu puerta para llegar a la vida eterna. Ayúdanos a saber si tenemos que corregir a una persona o no, para para que vayan en tus pasos. Gracias porque nos has dado este hermoso día. En el nombre de Jesucristo, amén. Me gustaría que busquen en sus Biblias el capítulo 2 de Romanos. El versículo 1, 2 y 3 se refiere a lo mismo, entonces lo leeré seguido y después lo explico. Dice: por tanto, tú que juzgas a otros no tienes excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas enseña la verdad. Y tú que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Eso significa que no hay que juzgar a otras personas si estamos igual o peor que ellos. Dice Jesús en Mateo 7, del 1 al 5, dice: no juzgues para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgas serán juzgados, y con la medida que midan serán medidos. ¿Por qué miras la paja del ojo de tu hermano si tú tienes una viga? ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que después ver mejor la paja del ojo de tu hermano y sacársela. No vamos a escapar del juicio de Dios por corregir a otras personas cuando estamos peor que ellos, porque la verdad es Jesucristo. El verso 4, 5 y 6 también se refiere a lo mismo, así que lo voy a leer seguido y también después lo explico. Dice: ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su dignidad busca llevarte al arrepentimiento? Pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso significa que Dios tiene paciencia para que todos nos arrepintamos pero su necio corazón no los deja, y después Dios los juzgará según sus actos, y algunos tendrán vida eterna y otros tendrán que ir al infierno. El versículo 7 dice: Dios dará vida eterna a los que han perseverado en hacer el bien, buscan la gloria, honra e inmortalidad. Eso significa que los que se perseveraron en tener la vida eterna, los que no hicieron juicio, la tendrán vida eterna. El verso 8 dice: pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad y a la justicia. Eso significa que los que andan en malos pasos irán al infierno. El verso 9 dice: habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, en primer lugar los judíos, pero también los que no lo son. Eso significa que los judíos sufrirán más porque ellos ya conocían la palabra antes que los gentiles y no lo aceptaron. El verso 10 dice: en cambio, habrá gloria, honra y paz para todos los que hacen lo bueno, en primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. Eso significa que los judíos que se arrepintieron tendrán gozo, y también los gentiles que se arrepintieron. El verso 11 dice: porque ante Dios todas las personas son iguales. Que eso se refiere a que Dios no hace acepción de personas si es judío o es gentil. El verso 12 dice: así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley perecerán sin la ley, y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley. Eso significa que los que
no conocían la ley se les juzgará sin la ley, y los que saben de la ley se les juzgará con la ley. El verso 13 dice: porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen. Dios no considera justo que leamos la Biblia o vayamos a la iglesia si practicamos lo que dice que no tenemos que hacer en la Biblia. El verso 14, 15 y 16 se refiere a lo mismo, entonces lo leo seguido y después lo explico. Dice: porque cuando los paganos que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley, y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o los defenderán. En el día en que Dios juzgará por medio de Cristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Eso significa que los paganos que no conocen la ley y la practican, llevan la ley escrita en su corazón, como dice la Biblia, que Dios escribió la ley en nuestro corazón. El verso 17, 18, 19 y 20, yo creo que se explica casi que por sí solo, no hay nada que explicar. Dice: ahora bien, tú te llamas judío, confías en la ley y te orgulleces de tu Dios, conoces la voluntad de Dios y juzgas lo que es mejor porque la ley así te lo ha enseñado. Estás convencido de que eres guía de los ciegos y luz a los que están en tinieblas, instructor a los ignorantes y maestro de niños, que tienes en la ley la clave del conocimiento y de la verdad. Ahora voy a leer el verso 21, 22 y 23 que se refiere a lo mismo y después lo explico. Dice: pues bien, tú enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú predicas: no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que detestas a los ídolos, robas en los templos. Tú que te sientes orgulloso de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Eso significa que ellos enseñan que no hay que hacer todas esas cosas, pero ellos sí lo hacen y piensan que como se dice, como está corrigiendo a ellos sí no les va a pasar nada. El verso 24 y 25 también se refiere a lo mismo. Este capítulo tiene muchas partes que van unidas, entonces hay muchas partes que tengo que leer seguidas y después las explico. Dice el 24 y el 25: porque está escrito: por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Es verdad que si obedeces la ley, la circuncisión es provechosa, pero si la desobedeces, será como que si no estuvieras circuncidado. Eso significa que ellos se circuncidaron por la ley, lo manda, pero ellos no están bien por el pecado. El verso 26 y 27 también se refiere a lo mismo, así que lo leeré seguido y después lo explico. Dice: por lo tanto, si el que no está circuncidado obedece a la ley, la ordena, no se le considera como que si estuviera circuncidado, y el que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti que desobedece la ley, a pesar de que tienes la ley y estás circuncidado. Ahí se refiere que hay personas que no la circuncidaron, pero como dice la palabra de Dios, que Jehová circuncidó el prepucio de nuestro corazón, y los que están bien tienen que corregir a los que corrigen y están mal. Los últimos versos, que son el 28 y el 29, también se refieren a lo mismo, entonces los voy a leer y después los explico. Dice así:
porque lo exterior no hace a un judío y nadie no hace a un judío, y estar circuncidado no es señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior, y la circuncisión no es literal sino espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado, no por los hombres sino por Dios. Eso se refiere que ser judío no es lo de adentro sino lo espiritual y lo del corazón. Ya hemos terminado por el capítulo 2 de Romanos. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Dios, gracias porque nos diste este tiempo para entender tu palabra, porque la pudimos escudriñar y saber que no hay que juzgar a otros si nosotros estamos peor. Gracias porque nos has dado este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo se dice? El viernes publico el número 3 de Romanos. Que Dios los bendiga y hasta luego.